Muy buenas tardes, es un verdadero placer encontrarse con este auditorio. Muy agradecida por la convocatoria del Consejo Federal de Inversiones y la provincia de Río Negro, con todos sus estamentos, para participar en este segundo encuentro apícola federal argentino, en mi caso como moderadora, para tener la oportunidad de entrevistar a Federico Berrón. Federico es oriundo de Mérida, México, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado en 1979, director fundador de Mexicana de Mieles desde 1984, encabezando la comercialización de 210.000 toneladas de miel en 40 años y abriendo mercado en 5 continentes. Participante comprometido en diferentes estrategias gremiales de acciones exitosas dentro de la apicultura y la agricultura, que lo condujeron hasta la actualidad al encuentro del tan cuestionado y crítico fraude de la miel. Relevado del cargo directivo en Mexicana de Mieles por su hijo, a los 65 años, desde el 2024, participa como co-consejero o consejero en la empresa que fundó y co-coordinador en el Consejo Comercial de Filapi. En su experiencia en términos de acciones de defensa de las actividades agrícolas, él tiene un vasto desarrollo enfrentando la demanda contra el maíz transgénico y principalmente proponiendo acciones que hoy presenta al Gremio Mundial de Apicultores. Dentro de ese proceso lleva en los últimos años investigando las anomalías comerciales y promueve el empoderamiento del gremio apicultor en la definición de lo que se viene acuñando como nuevo concepto de autenticidad de miel. Yo soy Sandra Masheimer, llevo 20 años como consultor en pymes y cooperativas vinculadas a la producción de alimentos y acompañando al sector apícola desde el 2004, lo cual me ha permitido ir conociendo las aspiraciones comerciales de los distintos eslabones del conglomerado argentino. Y siendo así, vamos a proponerte, Federico, repasar algunos tópicos como para poder contarle a la audiencia de qué propone el proyecto de autenticidad de miel como oportunidad de superar lo que hoy acontece comercialmente respecto del fraude. Entonces, ¿cuál es el tipo de fraude que hoy afecta la sostenibilidad de la apicultura y cómo podemos tener registro de su dimensión cuando estamos en la posición del apicultor? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá en tan lindo país. Y bueno, pues entrando en materia, agradezco mucho a todos. Este fraude que estamos viviendo a nivel mundial, empiezo por la dimensión, es en el comercio internacional salen de los países productores a los países importadores un aproximado de 650.000 toneladas, de las cuales al menos 300.000 no son miel, son jarabes posibilitados por un análisis que todos creímos ciegamente porque venía de un gran laboratorio alemán muy conocido, que utilizó una metodología que había sido desarrollada en Estados Unidos para detectar los jarabes originados en plantas de la familia metabólica que forma la caña, el sorgo y el maíz, que eran los principales adulterantes en los 80s.
Y este análisis que apareció en 2007 aparentemente iba a cubrir la otra familia metabólica, que es la misma familia de la miel, que es la conocida como C3, ¿no? La otra es conocida como C4, y este análisis pues generó que pudieran los adulteradores hidrolizar almidones de plantas C3, que son mucho más abundantes en esas plantas, como el arroz o la remolacha, la papa, y básicamente se hacen hoy en China y la India, y pues el impacto se lo pueden imaginar porque el producto llega, por ejemplo, al Reino Unido en $1,000 la tonelada, ya con fletes, ya con gastos de barril, de análisis, de todo lo que se puedan imaginar que lleva la miel a granel, aparte de la miel, lo que vendría a situar a la supuesta miel, al jarabe ese, a un precio de $350. Entonces, semejante volumen a tal precio, pues imagínense el daño que causa a los apicultores. Hemos visto en los últimos tiempos cómo organizaciones productivas y de eslabones primarios de países productores de miel como Argentina, que se activan y preocupan por la duración en el tiempo de este flagelo. Van realizando presentaciones, marchas, actividades, reclamos y comienzan a aventurarse también en el análisis del funcionamiento comercial de este circuito. Geográficamente, el apicultor se encuentra distante de esos datos y de esa comprensión. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados y perjudicados en la dinámica comercial que hoy presenta este tipo de producto? Sí, pues los principales perjudicados son obviamente los apicultores, especialmente los apicultores de América, porque es digamos, el país con mayor volumen de exportación de miel, y pues los apicultores y los economistas no necesitan un análisis para ver que algo raro está pasando cuando los precios son tan bajos, y en este caso el sustituto del análisis para el economista es ver estas cifras tan abrumadoras de que una miel pueda cruzar el planeta y llegar a un precio de $1,000, ¿no? Y los beneficiados pues son principalmente los laboratorios, que fueron los causantes, porque hoy en día en el comercio internacional de miel no solo se hace el análisis de autenticidad, que es este que causa el problema, sino que autenticidad o adulteración, digamos, para ver autenticidad, para ver si hay adulteración, y eso causa perdón, me distraigo un poco, eso causa que los laboratorios no solo hagan ese análisis, sino que ellos hacen otros 10 análisis que le hacen a cualquier embarque de exportación de miel, que residuos de antibióticos, plaguicidas, alcaloides, un montón de cosas, y ya son más o menos 10 análisis los que se tiene que hacer por parte de un tercero, como son esos laboratorios, y pues ellos han multiplicado sus ventas por 2. ¿No? En esa descripción analítica que mencionás, cabría preguntarse si existe una composición en ese blend de miel fraudulenta característica o si hay algún patrón en el circuito comercial de distribución de estos flujos. Bueno, yo tomé 11 frascos en 10 comercios de Inglaterra, las 10 cadenas comerciales más reputadas no en Inglaterra, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, y las mandé a analizar 25 análisis, y el criterio de selección fue que fueran las mieles más económicas, pero en el anaquel de miel, y
la que menos fallas tuvo fue 7 análisis reprobados. Y ahí, digamos, el común denominador que tuvieron era pasar ese análisis, este que yo llamo el pasaporte falso. Y claro, el común denominador más importante que tiene esta miel falsa es la riqueza composicional de la miel que no tiene. O sea, el consumidor va al anaquel a buscar este alimento nutracéutico, medicinal, y se está llevando un producto que en realidad muy probablemente agrave su mal. Por ejemplo, si es una persona con diabetes, pues si es una persona con hígado graso, bueno, va a haber muchos problemas, ¿no? Continuando un poco con tratar de comprender y acercarnos a ese circuito, y desde la perspectiva que te otorga a vos esta trayectoria de 40 años en el comercio, esa visión que tenés de nuestro país, de Argentina, desde la distancia, pero desde la participación en los circuitos comerciales, las tendencias actuales del mercado de la miel. ¿Qué oportunidades ves para la sostenibilidad de la apicultura? Bueno, en este momento acabamos de tener un parteaguas porque la Unión Europea hizo un análisis muy diferente al que hacía cada 5 años, 6 años. Escuchó las voces que habíamos criticado el procedimiento, y para analizar la autenticidad no se fue como la ocasión anterior en 2015 a los anaqueles, bajó 1.700 mieles, cada país siguió su propio protocolo. Aquí la Unión Europea hizo un solo protocolo y revisó lo que era importado en los diferentes puertos, y esto nos, digamos, trajo un nuevo enfoque sí, digamos, pudieron ver que 50% de la miel estaba adulterada, y ahorita ellos publicaron un conjunto de normas que van a tardar 5 años en aplicarse. Yo creo que los apicultores de zonas tropicales tienen 2 años para sobrevivir si no logran, digamos, estrategias de vender la miel fraccionada, si no se logra desde los apicultores acelerar este proceso. Así que, digamos, la tendencia que yo veo en ese aspecto de mercado no es muy favorable. Para la apicultura boreal o austral, como estamos acá, pues el escenario es un poco más favorable o digamos menos desfavorable en el aspecto del impacto, porque pues tenemos meses donde no es necesario estar yendo a cuidar a las abejas, tenemos más horas de sol, o sea, es más productiva nuestras estacionalidades son diferentes. Exacto, y es más productiva la apicultura en zonas boreales y zonas australes. Para profundizar un poquito más en estos aspectos de desafíos, ¿cuáles son los principales que crees que nuestros apicultores enfrentan para poder comercializar justamente el producto de su trabajo y de su esfuerzo, de su dedicación y de su apasionamiento? Bueno, ¿Qué propuestas has visto en el entorno, en otros países, que merezca la pena compartir al auditorio? Pues los desafíos, se ha hablado mucho de los desafíos de la apicultura, digamos, desde la operación y todo. No me voy a meter en eso porque es muy interesante, pero digamos, los desafíos que vivimos en la comercialización son, digamos, atrevimientos de la naturaleza, como que la miel sea oscura, por ejemplo, lo cual es un indicador de mayores propiedades nutricionales, pero comercialmente en el gran mercado a granel, pues por la situación actual que vivimos es considerado como un problema.
de la misma forma que si tiene baja fructosa glucosa, por buen apicultor que seas, no le puedes ordenar a las abejas, oye, escoge las plantas que tengan buena relación fructosa-glucosa. Entonces, los alcaloides pirrolicídicos, por ejemplo, ¿no?, que son estrategias de defensa de las plantas para los predadores y que realmente no está demostrado que a través de la miel causen algún problema, y obviamente sería muy difícil hacer un estudio de ese tipo, pero esos son los desafíos ahorita que gravitan adicionalmente a los que no podemos ya ni ocuparnos por vender la miel. Y la única propuesta que yo veo de solución es el empoderamiento de los apicultores, el tomar la responsabilidad de la autenticidad, porque las abejas no van a poder ir a los tribunales a decir, oigan, defender su derecho de autor. Entonces son los apicultores, no va a venir ningún gobierno a salvarnos, ¿no? Tenemos que los apicultores tomar las acciones y las estrategias, formar los grupos de trabajo que sean necesarios con científicos, los grupos de trabajo multidisciplinarios, quizá transversales, como me tocó participar en el tema de los transgénicos en México, pues no había jefes, no había presidentes, era un grupo de gente que quería transformar una situación y aportar toda su capacidad profesional para que eso se diera. Y pues tenemos un gran aliado que es precisamente lo que mencionaba, la riqueza composicional de la miel, porque en las leyes, en las regulaciones que definen lo que es miel, digamos, si vemos un mapa de componentes de la miel, tenemos por lo menos 200, aunque algunos autores llegan a sugerir hasta 450, y todas las leyes están concentradas en solo 6, ¿no? Entonces, el que hace el fraude, pues solo tiene que acomodar ahí 6 puntos, ¿no? Y ya pasa, ¿no? Ese es digamos, lo que sería el desafío que hay que vencer. Esas características que brevemente mencionabas como atrevimientos de la naturaleza frente a una situación de exigencia comercial actual, podría revertirse y formar parte de los componentes de autenticidad. Claro, digamos, ese producto, ese jarabe falso que se ostenta como miel, no tiene esos problemas, ¿no? Entonces, si logramos acabar con esto, que bueno, se ha dado un paso importante a nivel europeo, que a mi gusto hubiera sido mejor que lo diera el gremio apícola a que lo dé el gobierno. Ahorita se acaban de abrir los grupos o sea, la convocatoria al grupo de trabajo experto que acepta hasta 90 personas para definir los métodos armonizados, reconociendo que toda esta metodología de análisis es sumamente pobre y a eso se van a dedicar ahorita estos grupos, ¿no? Teniendo en cuenta tu ser apicultor, ¿no? Apelando al ser apicultor, no tanto al economista y al analista de circuitos comerciales, recién te preguntaba cómo veías el futuro cercano y me parece que amerita considerar o plantearnos si estamos a tiempo de atender esta cuestión del fraude de miel. Pues sí, o sea, estamos a tiempo, hay que meter el acelerador, formar estos grupos. Por ejemplo, hay muchísimas tecnologías que nos pueden ayudar, solo por citar alguna, en el campo de la espectrometría, podríamos con un celular, ya digamos con los lentes de los celulares más avanzados o con lentes que se adaptan a los celulares, podríamos llegar al anaquel,
tomar una foto y accesar la base de datos que previamente hayamos construido y tener una información completa de la miel, ¿no? Si es miel, si cumple las características generales de la miel, así como algunas características muy particulares que nos podría decir esta miel sí es de Argentina o sí es de México o sí es de naranjo o sí es de algarrobo, ¿no? Por decir algo. En esa propuesta que estás mencionando de articular y de crear núcleos tecnológicos muy a la par y acompañando al productor, ¿qué tipo de alianzas o estructuras estratégicas crees que deberíamos profundizar, generar, tanto en estamentos intrafronteras, es decir, en cada uno de nuestros países, como en la vinculación con los países en Latinoamérica? Bueno, creo que Argentina como líder de la exportación a nivel mundial, de la exportación de miel pura, no de miel falsa, digamos del jarabe, hay otros líderes en volumen. Hay que ubicar que la miel auténtica, pues estamos hablando de entre 1.2 millones a 1.5 millones de toneladas. O sea, ni debería decir millones, 1.5 millón de toneladas. Y las materias primas, que son estas plantas C3, las materias primas del jarabe, ellos tienen una disponibilidad de 2.400 millones de toneladas. Entonces, nunca se va, es infinita casi esa materia prima con la que nos están golpeando, ¿no? Entonces, pues ya es la hora de que tomemos en nuestras manos el asunto. Hay, por ejemplo, en Argentina, no es un asunto, el gremio mundial, que es Apimondia, pues tiene una comisión, ¿no? Que digamos, su responsable es un argentino. Él fue el primero que detectó las anomalías, la principal anomalía comercial, pero no es una comisión de una persona la que va a resolver esto. Tenemos que crear estos grupos de trabajo y repartirlos, ¿no? En espectrometría y en ciencias ómicas como proteómica o metabolómica. Tenemos un gran campo y ahí, digamos, nos podríamos repartir el trabajo con diferentes instituciones y algunas podrían dedicarse a la espectrometría de fosforescencia, como ahorita, por ejemplo, los apicultores ingleses lograron eso, un grupo de apicultores jovistas. Ya está la Universidad de Aston en Birmingham trabajando en eso. Lo que mencionaba yo del celular, está la espectrometría de ultravioleta, de rayos infrarrojos en diferentes campos, infrarrojo cercano, infrarrojo atenuado. Hay muchos campos, yo creo que al menos 20, para que además logremos que el criminal finalmente diga está más caro imitarla que producirla. Ahorita se lo hemos puesto muy fácil, está muy fácil imitarla y es muy caro producirla. Es muy caro producir. En esto que estás mencionando de crear estas interfaces colaborativas entre países, ¿no? Y entre estamentos científicos, viene a mi memoria los comentarios de Cristina en 2 paneles atrás respecto de profundizar la capacitación para nuestros productores apícolas, ¿no? Entonces, creo que las tecnologías han venido para ayudarnos en ese proceso de eficientizar los tiempos que le dedicamos a la producción y a la colmena para poder incorporar mayor cantidad de información, como el panel anterior que hablaba de cuestiones climatológicas, para que no estemos siendo azotados constantemente con imprevistos, ¿no? Sí, la tecnología de manejo de análisis integral de gran cantidad de datos biológicos y que también conocida como quimiometría, pues esa es una gran herramienta para
crear esto. Ay, no puede ser que en este momento… perdón, puede pasar cuando hay actividades comerciales. Perdón, hay mucha miel por vender, pero no es el momento. Entonces, estas tecnologías no hay, hasta la fecha, hay muy pocos métodos oficiales por eso, porque no hay este trabajo. Por ejemplo, la Argentina pues es líder en trazabilidad. Ahorita los europeos van a sentarse a platicar y se dieron 2 años para tener, 2 años y otro más si es necesario para tener un buen sistema de trazabilidad. Y la Argentina ya lo tiene. Entonces el sistema de trazabilidad argentino es casi perfecto. Lo único que yo le añadiría desde la óptica de la autenticidad es que por esto pues les va a sonar cansado, pero cuando se trata de llegar a esta meta pues hay que hacer cosas obedientemente como las abejas, creo, porque si no, ¿cómo? Sacar una muestra de cada barril, de cada transacción, dejaría, digamos, la huella de cómo es la miel en el mes de enero, cómo es en el mes de febrero, qué variaciones puede tener, y eso es lo que le permitiría a los científicos, imaginémoslos sentados en un sillón un poco más alto, viendo toda esa producción en todas las regiones, escojo esta, y así se crea, digamos, un modelo para cada una de estas técnicas que yo mencionaba, pero un modelo de análisis basado en la realidad de lo que produce el territorio, y que por estar unido a esta tecnología ya también desarrollada de la trazabilidad, es susceptible de volverse oficial, ¿no? Eso sí puede ser un método oficial. Ahorita este método que nos está causando el problema, el de la miel, el que hace que el jarabe pase, inició analizando 600 muestras que tenían de miel ahí en el laboratorio y les aplicaron 11 análisis, y la que no pasara los 11 no era auténtica, y solo sobrevivieron 451. Y esas 451 son el retrato universal de la autenticidad, porque todo eso es lo que maneja, es la prueba reina de los laboratorios. Entonces 451 muestras, pues claro, causaron este problema que hubo aquí con el melato de sorgo, ¿no? Que las abejas van a pecorear y que apareció como si fuera una falsificación. Entonces, esta misma prueba nos da falsos positivos, como ha pasado aquí en Argentina y en México también, no solo con esta clase de melatos, sino con los otros de insectos, otros insectos, y nos receta una abundancia de falsos negativos, aún mucho más dañina, ¿no? Porque si tenemos en el mundo 200 contenedores que fueron calificados de adulterados, es decir, un falso positivo, pues no se compara si tenemos en el mundo 10,000, no 10,000, 15,000 contenedores calificados de falso negativo adulteración cuando están adulterados. Nosotros pusimos a prueba esto con esa miel que tomamos de los anaqueles, porque no pasó ni su propia prueba, ¿no? Y ellos omiten, los laboratorios omiten hacer el paso 1 que hicieron cuando fundaron el método, ¿no? Dijeron, aquí tenemos 451 mieles puras, y ahora viene el paso 2, vamos a fundar el método con un nombre muy así apantallador, que se llama espectrometría de masas para razones isotópicas, acoplado a analizador elemental y cromatógrafo líquido. Aprenderse eso a mí me tomó mucho tiempo, y ese método es el que nos quiebra. Y cuando hicimos esta toma de muestras de miel en Inglaterra, reprobó todas sus propias bases. Pero ¿saben cuánto tiempo lleva esto? 7 años. 7 años. Entonces también es una deficiencia de nuestros cuerpos, de que nos falta ser más agresivos, tener un liderazgo más obligado a resolver los problemas, ¿no?
Espectacular. Te agradezco un montón y vamos a cumplir con el tiempo que nos han asignado con una última pregunta, como para contextualizar. Argentina viene sosteniendo en los últimos 8 años un volumen de exportación con muchísimo esfuerzo superior a las 72.000 toneladas por año. En el 2019 hemos exportado 89.000 toneladas de miel absolutamente genuina y venimos soportando el impacto del decrecimiento del precio promedio FOB y estamos hoy actualmente en valores de $2.10, $2.15, que es absolutamente injusto Una aberración para una profesionalización como la que presenta el conglomerado apícola argentino. ¿Qué crees que podemos hacer desde Argentina para contribuir a revertir o hallar un camino alternativo y sostener la actividad? Pues tocar la puerta de Apimondia fuerte, porque es digamos el gremio mundial de apicultores organizado, que hasta ahora pues básicamente digamos es de naturaleza científica, de divulgación científica, de hacer congresos, pero ya llegó el momento de meterle abogados. Aquí tenemos, por ejemplo, a Fernando Müller, que ha compartido todos sus estudios legales con otros países y él nos va a ayudar en esa pequeña parte de la estrategia, que es bueno, no pequeña, importantísima parte, porque no hay ahorita justiciabilidad. O sea, ahorita hacer el fraude, todas estas personas que detectó Europa con miel sospechosa, porque ni siquiera hay tanta confianza en los métodos, porque todos son privados, entonces no se le puede acusar de fraude, porque te voltea la acusación y tú sales perdiendo. Pero es esto de hacer justiciables. El que más pagó ahorita en Europa fue 4.000 euros, ¿no? O sea, eso costó el fraude. Cuando ya Norberto García Girú ha contabilizado el fraude a los apicultores latinoamericanos, hemos perdido ya más de $1.000 millones los apicultores. Pues espero haberte contestado. Pero sin duda que sería óptimo poder prolongar el detalle de todo el trayecto que has hecho en defensa del fraude en la investigación y en establecer este concepto de la autenticidad, pero llegó el momento de agradecerte tu participación, todo el esfuerzo que hiciste de 2 días de viaje para estar aquí con nosotros. Agradecer nuevamente a CFI, al gobierno de la provincia de Río Negro, a todo el auditorio. Estos son temas que llegaron para quedarse, como se suele decir, y que requieren de que todos aportemos desde nuestros roles para crear esa trama que permita que Latinoamérica recupere la dignidad de precio para un esfuerzo alimentario como el que hace en el sector apícola. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo decir, quería decir, viva la autenticidad, carajo. El aplauso.